El pastor desatento y sus vacas olvidadas. En las tranquilas colinas de un pequeño pueblo vivía un pastor gruñón conocido por todos, pero no precisamente por su amabilidad ni su destreza en el cuidado de sus vacas. Su nombre era Juan. Este hombre, cuyo nombre resonaba en los susurros de entre los lugareños, llevaba una vida apacible que escondía un defecto notorio. Mientras tanto, los campos verdes y los cielos despejados eran testigos de su rutina, pero su negligencia comenzaba a teñir el paisaje con sombras de preocupación. La historia del pastor que no cuidaba de sus vacas comienza de la siguiente manera. En un amanecer pintoresco, donde el sol despertaba las colinas con su luz cálida, nuestro pastor Juan, un hombre aparentemente tranquilo pero descuidado, se dirigió con su rebaño hacia los pastizales. Las vacas, que eran la verdadera fuente de su sustento, comenzaban a perder peso y vitalidad debido a la falta de atención del pastor, quien continuamente se encontraba sumido en distracciones y ensoñaciones que lo alejaban de sus responsabilidades. A medida que el sol avanzaba en el cielo, las vacas descuidadas y sin un guía atento continuamente se extraviaban entre los arbustos y riachuelos. La desidia del pastor se manifestaba en la constante pérdida de ganado y en la creciente preocupación de los vecinos por la desidia y negligencia de Juan, quienes se preguntaban cómo alguien que tenía un ganado con unas vacas tan lindas podría enfrentarse a las consecuencias de sus propios descuidos. En medio de este pequeño pueblo, las acciones del pastor resonaban más allá de sus colinas. En este agradable rincón, la apacible vida de aquel pastor se veía sacudida por su incapacidad para velar por el bienestar de sus vacas. Esta historia deja entrever el momento en que el pastor Juan enfrentará las consecuencias de su negligencia. Con el pasar de los días, la situación en el pueblo se volvió más tensa. Las vacas perdidas no solo representaban una pérdida económica para el pastor, sino que también generaban inquietud entre los lugareños. Murmullos y susurros resonaban en la plaza a espaldas del pastor. Las miradas acusadoras señalaban a Juan como el responsable de aquella desdicha. Un día, un anciano sabio del pueblo decidió intervenir. Se acercó al pastor Juan con mirada compasiva y le recordó la importancia de cuidar de sus animales. Le invitó a enmendar su equivocación antes de que fuera demasiado tarde, pero el pastor, en su terquedad, subestimó las palabras del anciano, convencido de que tenía un número suficiente de vacas para mantener su modesto estilo de vida. Mientras tanto, las vacas, sin un rumbo fijo, se aventuraban cada vez más lejos. La noticia de su desaparición llegó a oídos de un astuto ladrón de ganado que merodeaba la región. Viendo la oportunidad de hacerse con un botín fácil, el ladrón ideó un plan para llevarse las vacas sin levantar sospechas. Una noche, el ladrón se infiltró en el rebaño, aprovechando la negligencia del pastor. Con sigilo guió a las vacas hacia la oscuridad, dejando al pastor ajeno a su astucia. Al amanecer, el pueblo descubrió la pérdida no solo de las vacas, sino también el último rastro de confianza en aquel pastor. Mientras las consecuencias de la negligencia del pastor se materializaban, el destino de las vacas pende de un hilo, y el robo en medio de la oscuridad delata la gravedad de su descuido. La historia de Juan avanza hacia un riesgo inevitable, donde este pastor deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones. El pastor, al percatarse de la desaparición de sus vacas y la pérdida de la confianza de su comunidad, sintió todo el peso de la negligencia. La mirada decepcionada de los lugareños lo hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar de sus animales y de las consecuencias de sus actos. Movido por el remordimiento de su negligencia y en medio de pensamientos confusos, decidió tomar cartas en el asunto. Buscó la ayuda del anciano sabio, quien le ofreció consejo sobre cómo reparar el daño causado. Juntos, trazaron un plan para recuperar las vacas y restaurar la confianza del pueblo. Con astucia y determinación, el pastor y el anciano siguieron las pistas dejadas por el ladrón. Después de días de búsqueda incansable, lograron dar con el escondite de las vacas. El ladrón, al verse descubierto, no tuvo más opción que devolver el ganado y enfrentar las consecuencias de sus actos con el pueblo y las autoridades.
El pueblo, al presenciar la redención del pastor, comenzó a reconsiderar su juicio. La lección aprendida sobre la responsabilidad y la importancia de corregir los errores resonó en cada corazón de los aldeanos, de tal manera que la comunidad, en lugar de condenar al pastor, le ayudó nuevamente, valorando su capacidad de rectificación y aprendizaje de aquel evento. La historia del pastor descuidado que enfrentó las adversidades provocadas por su propia negligencia concluye con la redención que resalta la importancia de la responsabilidad y la capacidad de cambio. El pastor, al aprender de sus errores y buscar la reparación, no solo de recuperar sus vacas, sino también el respeto y la confianza de su comunidad. Así es como la historia del pastor desatento y sus vacas olvidadas, una fábula que trascendió las limitaciones del establo para convertirse en un recordatorio eterno del poder que tiene la influencia de la gratitud en la vida de todos. Esperamos que la lección del pastor gruñón inspire a cada corazón a cultivar la gratitud y el cuidado, recordando siempre que al igual que el pastor cuida de sus vacas, debemos cuidar y valorar a quienes nos rodean, pues en ese cuidado encontramos la verdadera esencia de la felicidad. Querido espectador, querida espectadora, espero que te haya gustado la fábula del pastor que no cuidaba de sus vacas y sobre todo que el mensaje llegue a tu corazón y al de tus seres queridos. Hasta pronto.